Pues buenas tardes a todos. Es un gusto grande estar con vosotros. Una palabra de gratitud inicial, porque no era la tarde más indicada para salir del calor de la casa para venir aquí, ¿no? Pero aquí estamos, un grupo muy bueno. Yo agradezco a José Luis sus palabras. Y tengo que decir que tengo la sensación de que quien tiene que estar ocupando este sitio por dones y por experiencia es Jesús. Y él va a decir que no, bueno, no sé. Pero bueno, también nos conocemos desde hace muchos años, nos apreciamos y es una alegría muy grande para mí verle en esta tarde. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? Yo voy a cambiar un poco el orden que aparece en los programas que José Luis envió. Pobrecito, le he dado unas semanas un poco complicadas hasta que terminé de definir cómo quería enfocar el tema, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, y creo que todos tenéis la hoja que se acaba de distribuir, es decir algunas cosas en cuanto a cómo acercarnos a la Biblia, cómo acercarnos a la palabra de Dios. Probablemente mucho os va a ser familiar, pero me gustaría repasarlo un poquito. José Luis llamaba lo que estamos haciendo taller de exposición bíblica y predicación, y con toda razón. Él enfatizaba de que cuando hablamos de predicación, de proclamación del Evangelio, de la palabra, no estamos hablando solo del púlpito. Estamos hablando de cualquier contexto donde tú y yo compartimos la palabra del Señor con otras personas, que pueden ser en los distintos ministerios de la iglesia local, puede ser en la familia, puede ser con nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Siempre va a ser la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio, que es el pan de vida que nosotros queremos compartir con los demás, ¿no? Me suena muchas veces en la cabeza, ¿os acordáis en la alimentación de los 5.000? Cuando el Señor hace aquel milagro de provisión, pero dice a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y creo que esto es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy. Dadles vosotros, a los que están alrededor, darles el pan de vida. Y para hacerlo necesitamos saber cómo acercarnos a la palabra, cómo comprenderlo y cómo comunicarlo a otras personas. El primer punto o la primera cosa que quisiera decir en esta misma línea que tenéis aquí en las hojas es que hay un principio muy importante en cuanto a cualquier situación en que queremos compartir la palabra de Dios con otras personas. Y es que el texto que comunicamos, el versículo a donde hacemos referencia, primero tiene que haber hecho impacto en nuestras vidas, antes de que podamos comunicarlo a otras personas. Si un pasaje de la Biblia que yo tengo que predicar no me ha tocado a mí, no me ha desafiado, no me ha sacudido, primero, no tengo derecho a ponerme al púlpito para repartirlo. Y entonces, pues, eso es porque quería quizás tocar un poco al empezar esta cuestión de cómo acercarnos a la palabra de Dios. Luego, ya que esto es un taller, y en el taller, como decía José Luis, trabajamos todos. Entre todos vamos a mirar un pasaje de la palabra de Dios que me parece que ya aparecía en el programa, que es el pasaje de Marcos 6, el Señor Jesús viniendo a la ayuda de sus discípulos en el barco en el lago de Genesaret. Vamos entre todos a trabajar este pasaje y ver qué podemos sacar juntos. Y luego al final os voy a ofrecer un modelo de lo que podría ser un bosquejo de cómo predicar este pasaje. Pero el modelo es para criticarlo. Es para decir, pues yo pienso que podría ser mejor haciendo eso o lo otro. Vale,
pero es solamente una sugerencia. Vale, vamos a empezar con un texto que para mí siempre tiene mucha importancia para todos nosotros, y lo mencionamos cuando estuve con vosotros en febrero, pero vamos a volver a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Para mí esto es un texto muy importante a la hora de hacer lo que queremos hacer en esta tarde. Pablo está escribiendo a Timoteo. Por lo menos en 1 Timoteo, él estaba en Éfeso. No sé, supongo, no lo sé si en 2 Timoteo esto seguía siendo la situación, pero como fuera, Pablo está hablando a Timoteo de cómo tiene que comunicar la palabra de Dios en el lugar donde él está. Procura con diligencia, estoy leyendo en la Biblia las Américas, como tenéis en la pantalla, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Me gusta mucho esta frase, maneja con precisión. Vamos a volver sobre ello. Cuatro palabras, si me permitís, 4 palabras para resumir un poco el contenido de este pasaje. En primer lugar, Pablo habla de una determinación, de un empeño, de una resolución a nivel personal. Procura con diligencia presentarte a Dios para que te apruebe, Timoteo. La determinación de lograr ser aprobado por el Señor, ganar la aprobación de Dios. Dicho sea de paso, es una perogrullada, pero permitid que lo diga. Cuando predicamos, cuando compartimos la palabra en cualquier contexto, puede ser en un grupo, en un hogar o con nuestra familia, lo que fuera, no estamos buscando aplausos y parabienes. Estamos buscando cómo comunicar con fidelidad la palabra. Y la aprobación no viene de los que nos están delante, viene del Señor. Pablo dice a Timoteo, debes tener la determinación, el empeño en presentarse a Dios como aprobado. Que seas aprobado por Dios en tu ministerio. Determinación. En segundo lugar, esto requiere diligencia. Y Pablo lo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Acercarnos a la palabra no es una cosa ligera, no es una cosa de segunda importancia, no es algo para hacer una lectura rápida y decir, bueno, ya he cumplido para hoy a otra cosa. Acercarse a la palabra de Dios exige diligencia. Diligencia en el estudio y en la meditación del texto. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Eso es difícil en vidas que muchas veces tienen el tiempo muy justo, con un montón de demandas, con muchas cosas que hacer, pero yo entiendo que es de muchísima importancia. Si vamos a manejar la palabra de Dios, necesitamos hacerlo de una forma diligente. ¿Os acordáis cómo el Señor dijo a Josué, ¿no? Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Por entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué tenía un montón de cosas entre manos. Había asumido el papel de Moisés como caudillo, si cabe la expresión, del pueblo de Israel, ¿no? A punto de invadir la tierra prometida. Allí estaba frente a Jericó, a lo mejor ya se podía ver las murallas.
Josué, por muy ocupado que estés, con muy díscolo que puede ser tu pueblo de vez en cuando, y el viaje por el desierto lo reveló, ¿no? Josué, día y noche medita en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Por eso decía antes que cuando nos acercamos a la Biblia no es solamente cuestión de leerla, es leerla y rumiarla, es leerla y meditarla, es leerla y dar vueltas, es leerla y sacar todo el zumo, todo el jugo que podemos sacar del texto. No sé si es vuestra experiencia, me parece que sí, porque generalmente las personas con quienes he compartido este punto pues están de acuerdo. Tantas veces me ha ocurrido volver un pasaje que he predicado varias veces y que yo pensaba que había sacado todo lo que había, y vuelvo yo y descubro cosas nuevas. ¿Y cómo es que no veía eso antes? Porque la palabra de Dios es como un pozo insondable. No terminas de sacar riqueza espiritual de la palabra del Señor. Así que la determinación de aprobar a Dios, la diligencia en el estudio, tenía otros versículos por el tiempo, no los voy a utilizar, pero en el Salmo 119 es interesante ver cuántas veces el salmista habla de meditar la palabra de Dios. Meditarla. En tercer lugar, determinación primero, diligencia en segundo lugar, y en tercer lugar, dedicación. La dedicación para realizar el mejor trabajo expositivo posible. No haciéndolo de una forma chapucera. Para ganar la aprobación del Señor tenemos que tomar muy en serio lo que es manipular, lo que es manejar su santa palabra. Y eso requiere el deseo, la dedicación a hacerlo lo mejor posible, no de forma somera, como hemos dicho antes, sino hacerlo bien. Y el resultado de estas tres cosas, determinación, diligencia, dedicación al estudio de la palabra, la cuarta palabra es destreza. Destreza. Manejar con precisión la palabra de verdad. Dice el texto de la Biblia de las Américas. Entiendo que en el texto griego original la expresión que la Biblia de las Américas traduce manejar con precisión, la Reina Valera creo que dice usa bien, la nueva versión internacional dice interpretar rectamente. Literalmente la frase significa cortar en línea recta. Cortar en línea recta. Y los comentaristas utilizan muchas ideas aquí. Alguno habla del granjero arando su terreno, con el arado haciendo un surco recto. Otro habla más modernamente de entender la frase como una autopista, ¿no? Construir una autopista que va todo recto, no con desvíos, sino va recto hacia su meta. Es fácil transitar por ello. A mí me viene a la mente, en el contexto de este versículo, hablando de obreros que buscan la aprobación del que le ha encomendado la obra. Pensar en un carpintero. Hoy en día vamos a IKEA cuando necesitamos muebles, ¿no? Y bueno, tiempo ha, y siguen habiéndolo, carpinteros que construían muebles con mucho esmero, y ellos tenían que cortar rectamente la madera que estaban utilizando, ¿no? Para hacer un buen trabajo. Es un poco lo que Pablo está diciendo a Timoteo, me parece, ¿no? Timoteo tiene que ser un buen carpintero.
Tienes que cortar rectamente la palabra. Maneja con precisión la palabra del Señor. ¿Y cuán importante es esto? Porque si manejamos mal la palabra de Dios, podemos hacer muchísimo daño. Cuando piensas en la cantidad de sectas que hay, cuando piensas en cosas que ves en internet, que te hacen echar las manos a la cabeza, ¿cuántos casos hay de manejar, no con precisión, no con exactitud, sino de cualquier manera, la palabra de Dios que termina diciendo todo lo contrario a veces de lo que el texto está buscando decir? Así que eso es lo que estamos llamados a hacer. Podemos decir, bueno, Pablo está diciendo, es a Timoteo, que era un hombre con dones de exponer la palabra, pero insisto, dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿verdad? Colosenses 3:16. Y eso es un mandamiento para todos los creyentes sin excepción. Y lo que deseamos, estoy seguro, es que cada uno de nosotros podemos llegar a la presencia del Señor y recibir su aprobación. Bien hecho, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel. Has manejado bien mi palabra, proclamándolo, enseñándolo, transmitiéndola a los demás. Vale. 3 pasos fundamentales en la comprensión correcta del texto. Eso es una formulación clásica, pero a mí me ayuda a veces. Llegamos a nuestro texto. Puede ser un versículo, puede ser un pasaje más o menos corto, puede ser un capítulo entero, lo que sea. Pero vamos a pensar más bien en un pasaje pequeño. 3 pasos que debemos hacer. Y el primer paso es el paso de la observación. ¿Qué dice el texto? Y podría parecer que esto es normal, lógico y fácil. Pero muchas veces no pasamos el tiempo suficiente en observar con detalle todo lo que el texto tiene. Este versículo ya lo he leído un montón de veces. Este pasaje me es muy conocido. Pero como decía antes, luego volvemos y descubrimos cosas nuevas. El primer paso al acercarnos a la palabra de Dios es el paso de la observación. Observar lo que el texto dice con detenimiento, sin prisas, con minuciosidad, intentando sacar todo lo que hay en este texto. Y allí pongo una serie de preguntas que pueden ser útiles, ¿no? Preguntar al texto, ¿quién lo dice? ¿A quién se aplica? ¿Quién está en el meollo de este texto? ¿Dónde ocurre? Eso no siempre será tan importante, pero hay lugares donde saber la ubicación, saber el contexto es muy importante. ¿Cuándo se dijo? ¿En qué circunstancias? ¿Qué es exactamente lo que se dice en este texto? ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se expresa? ¿Y por qué? ¿Por qué está este texto? ¿Por qué está este incidente en la palabra de Dios? No es por casualidad. Vamos a ver esto un poco con Marcos 6, cuando llegamos allí. Dios ha querido que este versículo, que este texto, que este pasaje esté en su palabra. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que de alguna forma Dios me está invitando a sacar para mí en este texto? ¿No? El paso de la observación. Bueno, estos 2 últimos puntos casi nos llevan al segundo paso, que es la interpretación. Si la observación es ¿qué dice el texto? Voy a examinar el texto con detalle para ver lo que dice. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Cuál es su mensaje central? ¿Cuál es el concepto que Dios quiere que yo capte en este pasaje, en este texto, en este versículo? ¿Qué significa este texto?
Y eso puede incluir, decimos aquí, buscar su sentido original, tanto para su autor como para sus destinatarios. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió a los colosenses? ¿Qué debían recoger los colosenses en su situación del pasaje? ¿Por qué es que Pablo enfatiza aquí esta idea? En los evangelios me gusta mucho decir, ¿y por qué decidió Marcos incluir este incidente en su evangelio? ¿O por qué Juan ha escogido estos 7 milagros? Luego nos dice, hay tantos otros que si los hubiéramos incluido, a lo mejor, poco de hipérbole, no cabría la cantidad de libros, pero ya he seleccionado 7 señales. ¿Por qué estas 7? Y no otros que aparecen en los sinópticos. Hacer preguntas al texto muchas veces nos ayuda. Buscar el objetivo prioritario, la idea central del texto. Y también buscar ayuda para su interpretación. A veces nos encontramos con un texto y decimos, bueno, exactamente qué quiere decir esto, qué es lo que Dios quiere que entienda aquí. Yo muchas veces, pues gracias al Señor, tengo mi biblioteca y voy allí, cojo el comentario o los comentarios que tengo sobre este pasaje y me enriquezco con lo que dicen otros hermanos mucho más sabios que yo. Ahora, habiendo dicho esto, buscar ayuda para su interpretación, yo diría que siempre este es el último paso. Primero, somos tú y yo que tenemos que acercarnos al texto, estudiarlo, meditarlo, pensar, digerir, rumiar, como decíamos antes, sacar todo lo que podemos, porque siempre tenemos el mejor comentarista, el mejor intérprete con nosotros, que es el Espíritu Santo. Así que lo primero siempre es, a ver hasta dónde puedo llegar yo con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego, si sigo con mis dudas, pues consultar lo que han dicho otros hermanos puede ser muy útil. Observación, ¿qué dice el texto? Interpretación, ¿qué quiere decir? Porque está aquí, ¿cuál es el mensaje central de este texto? Y el tercer paso siempre es la aplicación. ¿Qué quiere decir el texto para mí? Porque no estamos haciendo algo puramente académico. No estamos acercándonos a la Biblia para escribir una tesis doctrinal sobre un pasaje de la Escritura. Estamos acercándonos a la Escritura para escuchar la voz de Dios. Ya enfatizamos en febrero, ¿verdad? Que cada vez que yo abro la Biblia, siendo la Biblia la palabra de Dios, eso quiere decir que Dios está iniciando una conversación conmigo. Me está hablando. Y me tiene cosas muy importantes que decir. Y es un tremendo privilegio que el soberano Señor del universo, el creador de todo, quiere sentarse conmigo y tener una conversación de tú a tú, por así decirlo y con toda humildad. Dios nos habla a través de su palabra. Y siempre debemos tener la pregunta, Señor, ¿qué me estás diciendo tú a mí a través de esta palabra? De la misma manera podríamos decir que cuando venimos a la iglesia, el domingo por la mañana, cuando sea, escuchamos la exposición de la palabra, siempre debemos estar diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir a través de este hermano que está predicando hoy? ¿Qué me quieres decir a mí? ¿Qué quieres que yo me lleve a casa? ¿Cómo quieres que cambie mi vida a la luz de tu palabra? Así que 3 pasos. Observar, qué dice el texto, interpretar, qué quiere decir, cuál es su significado, y aplicar, qué me quiere decir a mí este texto, cómo debe impactar mi vida. Una pausita. Voy a poner mi reloj delante porque no quiero usar. ¿Alguna pregunta antes de seguir o alguna aportación? Porque, insisto, estamos en un taller y eso tiene que ser dinámico. Algo que he dicho que no ha sido comprensible, alguna observación. Bueno,
Pero una de las cosas que he observado importante, ya que mencionaste al principio, es que quien vaya a exponer sobre un texto, ese texto ya tuvo que impactar sobre él, en primer lugar. Eso es vitalmente importante. Eso es la autenticidad del ministerio, la honestidad del ministerio. A mí me encanta cuando un predicador predica con pasión y notas la pasión, no es algo frío y académico, está predicando con pasión. Y está predicando con pasión porque la palabra le ha tocado y le ha cambiado su vida. Así que, sí, gracias, José Luis. Vamos entonces a hacer... A ver, por aquí, ¿no? Tengo instrumentos. Vamos no sé si podemos ver todos el texto de Marcos 6, 45 a 52, que es el pasaje que se puso en el programa que José Luis mandó. Marcos 6, 45 a 52. Permitid que lo lea y luego entre todos vamos a ir masticando un poco este texto, ¿vale? Marcos 6, 45. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueron delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas sobre el texto. Bueno, no sé si voy a escribir porque tendré que escribir muy grande para que lo veáis desde atrás. Vamos a ver si en algún momento, sí. ¿Quiénes son los protagonistas? Vamos a empezar con una pregunta tan sencilla que casi no hace falta decirlo, pero vamos a empezar por lo sencillo. ¿Quiénes son los protagonistas de este incidente? Jesús y los discípulos. Se menciona un poco la multitud porque viene después del incidente de la alimentación de los 5.000, pero realmente solo parece que Jesús les iba a despedir. Los grandes protagonistas son Jesús y los discípulos. ¿En qué contexto se produce este incidente? Es decir, ¿qué es lo que viene antes o qué es lo que viene después? ¿Es importante en el relato? ¿Puede echar alguna luz sobre la historia? La multiplicación de panes y peces. Ajá. Exacto. ¿Qué podría aportar este hecho al relato que vemos? Los discípulos tenían ciertas dudas aún de Jesús. Piensan haber visto milagros y van a ver ahora otro milagro, milagro sobre las aguas, pero aún así todavía estaban endurecidos. Es curioso, ¿no? El texto termina diciendo que aún sus mentes estaban embotados.
Y acababan de ver el milagro de la alimentación de los 5.000 y Jesús andando sobre las aguas y como Jesús calma la tempestad. Y aún no lo tenían claro. Bueno, eso quizás es otro tema en cierto sentido. Pero quizás es interesante pensar, vamos a volver a esto, que la alimentación de los 5.000 debía haber sido una experiencia fatigosa tanto para Jesús como para los discípulos, ¿no? Jesús ha estado enseñando todo el día y luego viene la alimentación de los 5.000, ya es muy tarde, por eso los discípulos están un poco preocupados por cómo va a comer toda esta gente. Luego hay un milagro y los discípulos están trabajando mucho, dividiendo a la gente en grupos, yendo a llevar el pan y los peces por ahí, luego recogiendo lo que sobraba en canastas, y ya es de noche. Yo creo que estarían tanto el Señor como los discípulos físicamente agotados. Pienso, bueno, puede ser interesante o no esto. Además, lo que planea sobre el pasaje es cómo acaba el pasaje, que tenían sus mentes embotadas. Como dice la Reina Valera, sus corazones Endurecidos. Todo lo que se desenvuelve en el pasaje era con una actitud de corazón y mental poco positiva, poco edificante. También destaco que él, después de haber hecho ese trabajo con los discípulos, él, como Dios que era, pedía ayuda al Padre, oraba al Padre. En primer lugar, oraba al Padre, para después ver que ellos tenían poca fe, que dependían de él para cruzar el río, después él calma las aguas, o sea que él, ante todo, él pedía ayuda al Padre. O sea que la oración es vital. Es fundamental. Para todo. La fe y la oración. Me parece muy interesante este punto y vamos a volver un poco sobre ello, porque lo que has dicho es bien, muy acertado, ¿no? ¿Dónde vemos inicialmente a Jesús y dónde vemos a los discípulos? Es obvio, ¿no? En la playa estaría. No, pero a partir del momento cuando Jesús está en el monte y los discípulos en el mar. ¿Os acordáis de otro incidente muy paralelo a este, pero no igual? Que viene de hecho antes en el Evangelio. Camina sobre las aguas. Esto es este incidente. Sí, pero también hay otra donde camina y se asombran todos y dice, hombres de poca fe. O sea que la fe siempre estaba presente en sus discípulos, ¿no? La falta de fe. Bueno, bien, de hecho iba un poquitín por ahí, pero yo creo que este es el único incidente donde lo vemos andando sobre las aguas, pero en otro incidente anterior también hubo una tempestad en el lago. ¿Y dónde estaba Jesús entonces? Durmiendo. En la barca, durmiendo en la barca. Ahora no. Ahora hay un contraste allí, ¿no? Pero al final de ese primer incidente, lo vamos a mencionar, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué clase de hombre es este Jesús? Pero siguen un poco con las mentes embotadas. Pobrinos, yo hubiera estado igual, seguramente. Tengo aquí, ¿por qué pensáis? Quizás esto es una cuestión de interpretación y creo que no lo podemos definir, pero vamos a hacernos la pregunta. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué mandó primero a los discípulos? ¿Por qué fue él al monte solo para orar? ¿Podría haber ido con ellos o podría haberles llevado con él
a orar en el monte, como iba a hacer un poco más tarde, casi acto seguido en el monte de la Transfiguración, donde llevó a algunos discípulos consigo. ¿Podríamos pensar en alguna razón por qué el Señor les mandó a ellos y Él se fue al monte? Para mostrar su poder otra vez. Bueno, si leemos pasajes paralelos, Juan dice que los 5.000 de estos lo querían hacer rey. Y entonces se coge y los manda, le dice quieto, que no vaya a ser que os contamine la mente, estos también os voy a mandar que vayáis delante para que no vaya la idea. Puede ser. Es interesante ver lo que los pasajes paralelos en otros evangelios aportan, ¿no? Porque es verdad que en Juan 6 la gente quiere coger a Jesús y hacerle rey, y él se escapa y va al monte, ¿no? A mí me da la impresión, pero creo que no se puede afirmar eso dogmáticamente, o quizás sí, que el Señor deliberadamente está poniendo a sus discípulos en una situación de crisis a través del cual van a aprender más acerca de Él. Va a poner a prueba su fe y su comprensión, ¿no? Pienso yo. Pues vería remar con gran fatiga. Sí. Mateo dice que incluso con el viento las aguas estaban llenando el barco. Marcos no dice esto, pero Mateo sí. Sí. Así que hay una prueba aquí que los discípulos están pasando. ¿Qué elementos veis? ¿Qué distintos elementos podríamos ver en la prueba por la que estaba pasando por los discípulos? ¿Por qué era una crisis que les estaba sacudiendo? Tenía un viento contrario. Un viento contrario. Cansados, agotados, probablemente. Estaban viendo algo antinatural. Luego, viendo a lo que pensaban que era un fantasma, algo que iba más allá de la lógica humana. Más cosas. Dice el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso lo vamos a dejar para el final del incidente, pero sí que es importante eso. Con pleno sol, ¿estaban en un momento en que el sol brillaba con toda su fuerza? No. Era de noche. Así que estaban a oscuras. Así que yo puse, no sé si dónde lo puso, creo que está en el modelo. Hay varias cosas aquí para que los discípulos estuvieran realmente pasando por un momento de crisis, ¿no? Jesús no estaba. En la ocasión anterior, en la tempestad en el lago, Jesús sí que había estado con ellos, por lo menos aunque estaba durmiendo, pero había estado ahí. Ahora no está. ¿Dónde está Jesús? Estaban solos, era de noche, oscuro, estaban fatigados, cansados, el viento en contra, mucha fatiga, remando y no avanzando, un montón de cosas. Pero un hombre sabio me dijo una vez, cada crisis es una oportunidad para crecer. Creo que era Pablo Royce, de hecho. Cada crisis es una oportunidad para crecer. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí con los discípulos, ¿no? Podremos establecer entonces un paralelismo entre lo que estaba pasando a los discípulos y lo que nos está pasando o nos puede estar pasando a nosotros. Habla del socorro de Cristo cuando estamos pasando dificultades en la vida. Hay momentos en la vida muy duros, ¿no? Probablemente todos hemos pasado por alguno, algunas varias veces. Otros quizás aún no, pero tranquilos que ya llegará. La vida en este mundo, en un mundo caído, es una vida dura y difícil.
y va a haber crisis. Pero en cada crisis podemos depender del Señor Jesucristo que va a venir para estar a nuestro lado. Bien, ¿cómo se solucionó entonces la crisis? Está Jesús en el monte y están los discípulos en la barca. ¿Cómo se solucionó esta crisis? Es una pregunta obvia, pero... Cuando se encuentran con Jesús. Jesús toma la iniciativa. Les da ánimo. ¿Cómo? Les da ánimo. Les da ánimo, los ve de lejos. Les muestra otra vez la poca fe de ellos y calma el viento. Sí, calma el viento. Viene andando sobre las aguas. Es el que toma la iniciativa, ¿no? Cuando para ellos parecía que Jesús les había abandonado a su suerte, ¿dónde estaba Jesús? Estaba lejos en el monte. Y aquí estamos nosotros sufriendo, ¿dónde está Jesús? Pues Jesús estaba viendo, acercándose, hablándoles, subiendo a la barca, tranquilizando, trayendo la calma. Es el Señor que soluciona la situación. ¿Y la reacción de los discípulos cuál era? Desesperarse. Se desesperaban, esperaban que Él apareciera de alguna manera y se asombraron cuando lo veían acercarse a ellos. Muy bien, me gusta que dices esta palabra asombrados, ¿no? Que viene en el versículo 51. Estaban asombrados en gran manera. Así que el resultado de esta situación es otra vez darles una visión certera, clara, potente de quién es Jesús. Y una experiencia que nunca iban a olvidar, que siempre iban a tener presente. Vale, hemos ido haciendo algunas preguntas, quizás hay otros que podemos hacer, pero hemos visto un montón de cosas. ¿Podríamos ahora repartir estas otras hojas? Es un bosquejo que he hecho yo, y como digo, eso no es perfecto. Porque aunque parezca que no, aunque parezca de otra manera, yo no soy perfecto. Y lo sabéis perfectamente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hacemos carece de sus... Entonces, esto es una hoja nueva esta. Es solamente para ver, no lo tengo yo. Esto es solo una sugerencia de cómo quizás podríamos predicar este pasaje. Y seguro que vosotros podríais hacer lo mismo o mejor. No digo que esto es definitivo ni mucho menos, pero para mirarlo un poquito, incluso para hacer alguna observación, alguna corrección. Lo he titulado, como veis allí arriba, Pruebas, Pánico y Paz. Era una prueba que incluso llevó a los discípulos al momento de pánico, cuando ven a Jesús andando sobre las aguas, pero que termina con la calma, con la paz. Como estructura veréis allí que he puesto 4 distintos apartados, y tengo que pediros perdón porque tengo esta manía de querer siempre empezar los puntos con la misma letra. Es una técnica que me ayuda a mí a recordar los puntos, ¿no? Pero a veces
hay que tener cuidado con esto porque puede distraer a veces. Así que eso no es imperativo ni muchísimo menos. Es un vicio personal. Veo aquí una estructura, quizás podríamos decir, de 4 puntos. Cuando estamos predicando, bueno, las predicaciones evangélicas clásicas son de 3 puntos, ¿no? Eso casi es lo definitivo. Bueno, no tiene por qué ser 3, pueden ser 2, pueden ser 4, no conviene que sean muchos más. Primero porque tu esposa, es mi caso, mi esposa me riñe si paso de los 4 puntos. ¿Cómo piensas que la gente va a recordar tus 9 puntos? Eso es imposible, no puede ser. Bueno, eso es al gusto del consumidor un poco. Pero normalmente, si queremos que la gente retenga la estructura del pasaje, conviene que no sea demasiado compleja. Como veis allí, yo he sugerido que se puede tratar de 4 cosas. En primer lugar, ver en los versículos 45 y 46 la prioridad de Jesús, que es la oración. Hemos dicho que probablemente él estaba físicamente muy cansado. Vemos esto varias veces en los evangelios, ¿no? En el incidente anterior de la tempestad en el lago Jacobáis, que él estaba durmiendo profundamente en la popa. En el incidente de la samaritana dice que cuando Jesús llega al pozo, cansado, se sentaba cerca del pozo. Jesús era Dios, perfectamente, plenamente Dios, y perfectamente hombre, pero como hombre se cansaba, compartía lo que era nuestra experiencia de la fatiga, ¿no? Pero a pesar de ello, la prioridad del Señor Jesús es la oración. Necesitaba, como decíamos antes, buscar a su Padre y pasar tiempo orando al Padre. Hay 2 versículos en Lucas 5, perdonad si alguna vez quizás haya dicho esto, pero vuelvo sobre ello. Dice Lucas 5, 16, 15 y 16, su fama de Jesús se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Qué interesante, ¿no? Leyendo el versículo 15 diríamos, ¡qué oportunidad! Seguro que el Señor va a aprovechar esta oportunidad a tope. Vienen grandes multitudes para escuchar sus enseñanzas, para ser sanadas. Para eso vino el Señor. Pero Él se aparta, va al desierto y dedica tiempo a orar con el Padre. El tiempo de los verbos griegos sugiere que era algo constante, no solamente una sola vez, sino era una conducta habitual. Si el Señor Jesucristo necesitaba apartarse y clamar al Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Debemos tener la oración como una prioridad, aun cuando las demandas del ministerio son muchas, ¿no? La prioridad de Jesús. En segundo lugar, he puesto la prueba de los discípulos, porque creo que el Señor sí que está poniendo a prueba a sus discípulos y les va a ofrecer evidencias en cuanto a su persona, ¿verdad? Las cosas empiezan a torcerse para los discípulos allí en el lago. Estaban cansados. Después de un día largo de actividad, había anochecido, estaban en medio de la oscuridad. Había un viento fuerte soplando contra ellos, la barca estaba azotada por las olas, se encontraban solos sin tener a Jesús, como ellos decían antes. Y si estamos pensando, bueno, ¿y qué puede estar diciendo este pasaje para mí en mi situación? Pues pongo aquí que hay momentos en nuestras vidas cuando parece que todo se tuerce
y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué permite que yo pase por esta situación? ¿Y por qué parece que responde con tanta lentitud a veces? ¿No? Puede ser. Y luego, por encima, de repente ven una figura andando sobre el mar, piensan que es un fantasma y se sienten atemorizados, pánico. La prueba de los discípulos. Pero en tercer lugar vemos la presencia de Jesús. Eso es cuando la crisis empieza a superarse, ¿no? Y se supera cuando el Señor Jesús aparece. Esto en Lucas y no en Marcos. Aquí estamos. Versículo 48. Al verlos remar fatigados, porque el viento le era contraria, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Quería pasarles de largo. Eso es una frase que no entiendo. Sí. ¿Por qué quería pasarles de largo? O aparentar pasar de largo. Yo no estoy muy seguro. Pero bueno, vosotros podéis reflexionar y seguramente veis algo interesante allí. Pero eso es un tema que aún tengo así un poco para considerar. Bueno, ellos ya no podían remar con más esfuerzo porque quiere decir que estaban ya remando con gran fatiga. Sí, fatiga. Aquí ya no podemos hacer más, pero hay alguien que sí puede hacer más y que nos va a pasar delante. Sí, No quería niños en la fe, quería que maduraran por supuesto. y pasar la prueba ellos. La presencia de Jesús. Y no solamente se acerca, sino que les habla, ¿no? Qué bonito es esto. Todos le vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, tranquilos chicos, tened calma. Así que escuchan la voz de Jesús, los tranquiliza, se identifica, les quita su temor. Y añado, en circunstancias difíciles, el Señor nos habla por su palabra, nos consuela y quita nuestro temor. Puedo contaros un incidente personal, y no sé si ya he hecho esto, perdonad si me estoy repitiendo. Cuando tenía 18 años, tuve una experiencia. Recuerdo muy claramente, una noche estaba lejos de casa en una situación donde me encontraba muy incómodo, estaba asustado, me sentía muy solo y un poco como los discípulos, ¿no? Y antes de acostarme no había tenido tiempo, había sido un día muy agitado viajando y tal, y no había tenido tiempo por la mañana a leer la porción de las notas de la Unión Bíblica que hacía en aquel tiempo y que sigo haciendo, ¿no? Con Elenita cada mañana leemos juntos la palabra. Así que dije, bueno, por lo menos voy a leer lo que es la porción bíblica en las notas de la Unión Bíblica para hoy, a ver si hay una palabra de consuelo, ¿no? Y vi qué texto era, y era Deuteronomio. Deuteronomio, un libro de leyes, de mandamientos. Yo quería algo que me animara. Bueno, Señor, si tú lo dices, voy a leer Deuteronomio 31, que era un pasaje. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Ay, Señor, muchísimas gracias. Y dormí como un tronco. La palabra del Señor, que cuando yo menos lo esperaba,
lo poco que conocía de Deuteronomio en aquellos tiempos, ¿no? Pero las palabras del Señor a Josué, para mí, en aquella situación. La voz del Señor, no temáis, soy yo, tened ánimo. Y todo ello entonces termina con la paz de Jesús. Nada más subir a la barca, el viento se calmó, dejándoles asombrados. Como decíamos, en el incidente anterior en el lago, terminaban diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué hombre puede hacer lo que acaba de hacer? Que controla la naturaleza. ¿Qué clase de hombre es este? Ahora están, aunque no lo dicen, están con lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Ahora además un doble milagro. Andando sobre el agua y a la vez calmando la tempestad. ¿Quién es este? Es interesante porque yo entiendo, me estoy desviando un poco y ya es hora de que termine, que el Evangelio de Marcos se divide muy claramente en dos secciones. En la primera sección, capítulos 1 al 8, más o menos, la gran pregunta es ¿quién es? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Marcos empieza su Evangelio, os acordáis diciendo al principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Oye, es Marcos, eso es mucho decir. Darnos algunas pruebas de que este hombre Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué pruebas nos ofreces? Pues ahora os voy a contar. Y los primeros 8 capítulos de Marcos son la respuesta a esta pregunta, ¿quién es este? Y todo llega a su clímax en Cesarea de Filipo. ¿Os acordáis con las preguntas? Bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pues Juan el Bautista, Elías, Jeremías, tal cual. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Ya no tenemos ninguna duda. Y empieza la segunda parte del Evangelio. ¿Qué tipo de Mesías va a ser Jesús? ¿Qué ha venido para hacer? ¿Va a ser un gran rey? ¿Viene en plan militar? ¿Va a imponer su autoridad? ¿Va a echar fuera a los romanos? ¿O va a ser otro tipo de Mesías? Y desde Cesarea de Filipo en adelante, y una y otra vez, el Señor está diciendo a los discípulos, mirad, el Hijo del Hombre tiene que morir. Será entregado a los principales sacerdotes. Va a morir en la cruz. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Versículo clave de todo el Evangelio de Juan, probablemente. Así que, ¿quién es Jesús? Capítulos 1 a 8. ¿Y qué va a hacer Jesús? ¿Qué tipo de Mesías va a ser? Y luego al final en el sermón escatológico va a hablar de cuando el Hijo del Hombre va a volver en gran poder y gloria, va a reinar, ¿no? Pero es muy bien construido este Evangelio, es muy bonito. Todos lo son, es admirable. Rápidamente, un último punto, y luego, con permiso, doy pie a Jesús. Yo he puesto aquí varias aplicaciones, y probablemente vosotros podéis sacar más. ¿Cómo interviene Jesús en nuestras situaciones de crisis? ¿Qué es lo que vemos aquí, en este pasaje? De cómo Jesús actúa a sus discípulos cuando están en medio de una profunda crisis, en medio de muchos problemas. Lo primero es que Jesús prioriza la oración. Y sabemos que tenemos un gran sumo sacerdote que está intercediendo delante del Padre continuamente a favor nuestro. Hebreos 7:25, ¿verdad? Jesús prioriza la oración. Estoy seguro que en su oración, allí en el monte estaba orando por sus discípulos, entre otras cosas. Pero estoy seguro que sus discípulos estaban en sus oraciones. Jesús prioriza la oración.
Jesús tiene su mirada siempre puesta en los suyos. Puede parecernos que el Señor está lejos a veces. Pero me encanta que dice el versículo 48, al verlos, remar fatigados. Él estaba arriba en el monte, pero su ojo, su mirada estaba puesta allí en ellos, lejos ya, en medio del mar, pero los estaba viendo. Jesús tiene su mirada siempre puesta en los suyos. En tercer lugar, Jesús se acerca a los suyos en sus luchas. Cuando estamos en medio de la crisis es cuando el Señor viene para estar a nuestro lado, para subir a nuestra barca, para decirnos, aquí estoy, tranquilos, no temáis, soy yo. Y eso es el segundo punto, no solamente se acerca, sino que habla con los suyos y los consuele. Y Jesús trae paz a los suyos en medio de la tempestad. Estas son tremendas realidades espirituales. Eso es lo que Jesús era para los discípulos, es lo que Jesús es lo que Jesús es para los que somos sus hijos y sus hijas. Viéndonos, orando por nosotros, su mirada siempre puesta, acercándose, hablándonos, consolándonos y manifestando su presencia a nuestro lado para traernos la paz aún en medio de la tempestad. Bueno, no sé si todo esto ha sido útil o interesante, pero otra vez, gracias por el esfuerzo, por estar aquí, y mi deseo es que de alguna forma todo eso nos entusiasme con el estudio de la palabra de Dios, porque el Señor tiene cosas fantásticas que decirnos. Sí, por supuesto. Toma la iniciativa. Muchas veces, por experiencia, cuando estás pasando esa crisis, llega un momento que parece que quieres tirar la toalla, ¿no? Y justo en ese momento, el Señor hace algo. Amén. Esta puntualización, gracias. Así es. Adelante, José Luis.